¿no? Como en esta etapa, pero este cuerpo lúteo va a producir sobre todo ya la otra hormona femenina que se llama la progesterona, ¿no? La progesterona. Entonces los folículos producen estrógenos, el cuerpo lúteo producen estrógenos, pero sobre todo progesterona, ¿ya? Progesterona. Y luego este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo empieza a degenerar y se convierte ya en el cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿no? Y con eso se completa pues el ciclo menstrual, mes a mes, ¿no? Mes a mes, ¿ya? Si se produce un embarazo, o sea, este ovocito que salió de la ovulación salió y ingresa un espermatozoide y se produce la fecundación, ¿no? En ese caso, este cuerpo lúteo no degenera a cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿no? Sigue manteniéndose el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, sigue produciendo estrógenos y sobre todo progesterona, y este cuerpo lúteo es el que va a mantener el embarazo en el inicio, en sus etapas iniciales. Este cuerpo lúteo es el que mantiene el embarazo, ¿no? Porque si este cuerpo lúteo degenera, entonces no se va a producir pues la implantación de la célula huevo, no se va a producir la implantación en el útero, ¿ya? Entonces vamos a verlo acá con más detenimiento. Esto es lo que corresponde al ciclo menstrual. Vean ustedes, el ciclo menstrual, ¿no? El ciclo menstrual comienza en la mujer también en la pubertad, ¿ya? Comienza en la pubertad, ¿no? Igual, madura pues el hipotálamo, produce la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas actúa sobre la adenohipófisis, y esta adenohipófisis produce las dos gonadotrofinas hipofisiarias, que es primero FSH y luego LH, ¿no? Estos son los niveles de FSH y los niveles de LH. Todo esto es un ciclo menstrual, ¿no? Todo esto es un ciclo menstrual, ¿ya? Acá vemos los niveles de FSH y LH, acá los niveles de estrógenos y progesterona, ¿no? Acá el ciclo ovárico, como mencionamos en el anterior, ¿no? Acá están los folículos, la ovulación, el cuerpo lúteo, el cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿no? Y este es el ciclo uterino, o sea, los cambios, las modificaciones que se producen a nivel del útero, sobre todo en su capa interna, que es el endometrio, ¿no? El endometrio, ¿ya? Tenemos acá. Entonces, tenemos que inicialmente, si no hay un embarazo, ¿no? Se produce, se forma el cuerpo albicans, entonces ya no hay cuerpo lúteo, ya no hay progesterona, ya no hay estrógenos, y el endometrio se descama, ¿no? Sale, ¿no? Y se traduce pues en lo que es el flujo menstrual, ¿no? El flujo menstrual, la menstruación, ¿no? Que dura alrededor de 5, 6, máximo 7 días, ¿no? Eso se llama la fase menstrual, ¿no? La fase menstrual del ciclo menstrual. El ciclo menstrual es todo, ¿no? Entonces tenemos inicialmente la menstruación o la fase menstrual, que dura hasta 5, 6, máximo 7 días, ¿no? Que es los días que la mujer menstrua, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que el endometrio, todo este endometrio, no se cayó, se desprendió, ¿ya? Y solamente se desprende y solamente queda una partecita acá del endometrio que se llama la capa basal, ¿ya? Todo esto es la capa funcional. La capa funcional es la que se desprende y la capa basal es la que queda. A partir de la capa basal es la que va a crecer nuevamente el endometrio, ¿ya? ¿Y por qué crece el endometrio? Una vez que terminan los días de menstruación, 5 o 6 días de menstruación, entonces comienza a producirse FSH, folículo estimulante, ¿no? Esta hormona folículo estimulante, ¿no? Va a actuar a nivel del ovario, ¿no? Y va a estimular pues a los folículos que dijimos, ¿no? 15 a 20 folículos empiezan a desarrollar, ¿no? Y estos folículos, dijimos, producen estrógenos,
Ahí está, en la primera fase. Acá viene la ovulación, ¿no? Entonces comienzan a producir estrógenos, ¿ya? Y esos estrógenos van a actuar sobre la capa basal del endometrio, ¿no? Que ya se había desprendido la capa funcional y quedó la capa basal. Esos estrógenos actúan sobre la capa basal para que comience a crecer nuevamente el endometrio. Por eso esta fase se llama la fase proliferativa. La fase proliferativa, ¿no? Entonces termina la fase menstrual, quinto, sexto, séptimo día, comienza la fase proliferativa, comienza a crecer el endometrio. Esto lo vamos a ver ya en la práctica también. Vamos a ver endometrio en fase proliferativa, endometrio en fase secretora. Entonces comienza a crecer el endometrio, se llama fase proliferativa, por estímulo de los estrógenos producidos en los folículos, ¿no? ¿Ya? Luego vean ustedes, cuando ya se produjo bastante estrógenos, ¿no? Se produjo bastante estrógenos, entonces este incremento de los estrógenos estimula a la adenohipófisis para que se produzca un pico de hormona luteinizante. Acá está, el pico de hormona luteinizante, ¿ya? Entonces aumenta estrógenos, aumenta hormona luteinizante, y este incremento de la hormona luteinizante va a actuar sobre el ovario, sobre el folículo de Graf, para que se produzca la ovulación. Generalmente 12 a 24 horas después del pico, 12 a 24 horas después del pico, se produce la ovulación, ¿ya? Entonces se produce la ovulación, sale el ovocito, lo que queda, ya dijimos, es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, y este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo sigue produciendo estrógenos, pero además comienza a producirse progesterona, ¿no? Progesterona. Y esta progesterona es importante porque modifica ya el endometrio, de lo que era proliferativo. Sigue creciendo ese endometrio, estimulado por estrógeno y sobre todo progesterona, sigue creciendo, pero las glándulas, que acá eran rectas, se transforman acá en la fase secretora, por eso se llama fase secretora. Las glándulas comienzan a producir una secreción glucoproteica, ¿ya? Entonces se llama por eso fase secretora, ¿ya? En esta parte el endometrio está más vascularizado, las glándulas son tortuosas, secretantes, ¿no? ¿Ya? Y está preparándose para recibir pues a la célula huevo o cigoto, ¿no? En esta etapa se está preparando para recibir a la célula huevo o cigoto. Si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo degenera, disminuyen los estrógenos, disminuyen la progesterona y el endometrio comienza a desprenderse nuevamente y se repite el ciclo mes a mes, ¿no? Se repite el ciclo mes a mes, se repite el ciclo uterino, se repite el ciclo ovárico, mes a mes. Si se produce un embarazo, dijimos acá, el cuerpo lúteo continúa, se mantiene, no degenera, no se convierte en cuerpo albicans, sigue produciendo estrógenos y sobre todo progesterona, y se sigue manteniendo este endometrio en fase secretora, ¿no? De tal manera que al mantenerse este endometrio hay condiciones para que la célula huevo o cigoto llegue al endometrio, llegue al útero y se implante acá en un endometrio secretor que tiene condiciones porque está más vascularizado, ¿no? Hay secreción, entonces son condiciones para que se pueda producir una buena implantación. ¿Ya? No en esta etapa pues que recién el endometrio está proliferando, está creciendo y no hay condiciones para la implantación, ¿ya? Entonces todo esto viene a ser el ciclo menstrual que comienza a partir de la pubertad, ¿ya? A partir de la pubertad. Y el proceso de las dos mitosis acá tiene cierta particularidad en relación a la espermatogénesis, ¿no? Dijimos que acá también hay todo este proceso de dos procesos meióticos, ¿ya? Ovogonia pasa a ovocito primario, 46 cromosomas, viene acá la primera división meiótica, ¿no? Y producto de esta primera división meiótica sale un ovocito secundario y un corpúsculo polar. Esta ya es una célula más pequeña, con menos citoplasma, pero el mismo contenido genético, ¿ya?
Entonces, ovocito secundario y un corpúsculo polar, ¿ya? Entonces, acá ya hay una división reduccional, ¿no? Entonces, de 46 cromosomas pasa a 23 cromosomas, igual con doble cromátide, ¿no? Con doble cromátide, ¿ya? Este ovocito secundario y este corpúsculo polar inician su segunda división meiótica, ¿no? Y cada uno de ellos va a dar, el ovocito secundario va a dar el ovocito secundario maduro u óvulo y otro corpúsculo polar, ¿no? Otro corpúsculo polar, ¿ya? Y el corpúsculo polar se divide y da dos corpúsculos polares. Cada uno de ellos también tiene un número haploide de cromosomas, pero son cromosomas simples ya, con una cromátide nada más, ¿no? 23 cromosomas simples, ¿ya? 23 cromosomas simples, número haploide ya. La particularidad en relación a la espermatogénesis que dijimos que se realiza a partir, todo el proceso se realiza a partir de la pubertad. En ovogénesis, esta ovogénesis se inicia durante la vida intrauterina, ¿ya? Cuando el feto femenino tiene alrededor de 5 meses de vida intrauterina, allí se inicia la meiosis, la primera división meiótica, ¿no? Comienza durante la vida intrauterina, ¿ya? Alrededor más o menos de los 5 meses. Y ya ustedes saben, hay profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Entonces, durante la vida intrauterina se inicia la primera división meiótica con la profase de la primera división meiótica. Y ustedes recuerdan de su clase de biología, la profase de la primera división meiótica tiene varias subfases, ¿no? Paquiteno, cigoteno, lectoteno, diocteno, ¿no? Atraviesan. Entonces, esa profase con sus subfases se van realizando durante la vida intrauterina. 5.º mes, 6.º mes, 7.º mes, 8.º mes, 9.º mes, ¿no? Se va produciendo esa profase lentamente, va pasando por las subfases, ¿ya? Ya casi al llegar al nacimiento, esa profase se detiene, queda en suspensión, en latencia, entra en una etapa de latencia, se detiene, ¿ya? Se dice así siempre, se detiene en profase, ¿no? En la etapa de dictioteno o diocteno de la primera división meiótica. Se detiene, se suspende, ¿ya? Se suspende y se produce el nacimiento, sigue en suspensión esa primera división meiótica, pasa la niñez, sigue en suspensión en profase de la primera división meiótica, ¿no? Hasta que llega la pubertad. Cuando llega la pubertad y comienzan los ciclos ováricos, ¿no? Cuando llega la pubertad y comienzan los ciclos ováricos, allí recién se reactiva la primera división meiótica que estaba en etapa de latencia. ¿Cuándo se reactiva? Cuando está en la etapa preovulatoria, o sea, en folículo de Graf, ¿ya? Cuando está en folículo de Graf, casi para producirse la ovulación, allí se reactiva la primera división meiótica, ¿ya? Se reactiva la primera división meiótica en la etapa preovulatoria, ¿ya? Poco antes de la ovulación, y el resultado es esta de acá, ¿no? El resultado de la primera división meiótica, un ovocito secundario maduro, un ovocito secundario, digo, y un corpúsculo polar, ¿ya? Luego, inmediatamente, inicia su segunda división meiótica, ¿no? Inicia su segunda división meiótica, ¿ya? Y poco antes que se produzca la ovulación, poco antes de que salga el ovocito del ovario, entra en suspensión nuevamente, ¿no? Entra en suspensión en metafase de la segunda división meiótica, ¿ya? En metafase, pasa la profase y en metafase de la segunda división meiótica se suspende otra vez, se detiene, ¿ya? Se detiene, se produce la ovulación, sale el ovocito en suspensión, es captado por las trompas, llega hasta la zona de la ampolla tubárica, que es donde se produce la fecundación, ¿no? Y esta segunda división meiótica solamente se completa
si es que ingresa el espermatozoide, ¿ya? Si es que ingresa un espermatozoide, acá si ingresa un espermatozoide, se completa la segunda división meiótica. Si no hay fecundación, no ingresa el espermatozoide, entonces no se completa esa segunda división meiótica, ¿ya? Entonces tenemos esa particularidad entre espermatogénesis y ovogénesis, ¿no? Acá tenemos, vean ustedes, una ovogénesis. Al cuarto o quinto mes, casi la mayoría de las células son oogonios. Los oogonios dijimos, ¿no? Oogonios, 46 cromosomas. Algunos se dividen y dan más oogonios, ¿no? Algunos se dividen, dan más oogonios, y otros se van diferenciando a ovocitos primarios, ¿ya? No es que no hay mitosis acá, ¿no? Se diferencian a ovocitos primarios, ¿no? A ovocitos primarios, ¿ya? Y estos ovocitos primarios, como dijimos, entran pues en división meiótica, profases de la primera división meiótica, pasan por estas subfases, lectoteno, cigoteno. A los 7 meses, la mayor parte ya de los oogonios se han convertido en ovocitos primarios y siguen en profase de la primera división meiótica, pero ya avanzaron a paquiteno, ¿no? De la profase de la primera división meiótica. Y ya al nacimiento, vean ustedes, cuando se produce el nacimiento, ya, este es 4 o 5 meses, 7 meses, y al nacimiento ya no hay oogonios. Todos los oogonios se han convertido en ovocitos primarios, pero siguen con 46 cromosomas y están en estado de suspensión, ¿no? Están en estado de suspensión. Ya llegó a la subfase de diocteno de la profase, ¿no? De la primera división meiótica, y en este estado es que se va a mantener durante la niñez hasta que llega la pubertad y los ciclos ováricos, y se reactiva ahí recién la primera división meiótica, ¿no? Acá vean los oogonios, ¿no? Esos oogonios dijimos que se rodea de una capa de células foliculares y se constituyen ya los folículos primordiales. Un folículo primordial está constituido por un ovocito primario con 46 cromosomas y una capa de células foliculares planas. Todos estos serían los folículos primarios, ¿no? Primordiales, digo, primordiales, ¿ya? Folículos primordiales. Acá son las etapas, ¿no? ¿Ya? La primera división meiótica, la segunda, están entrando en la segunda división meiótica. Acá las dos, ¿no? La espermatogénesis y la ovogénesis, y alguna característica, miren. Por lo regular, la gametogénesis se inicia en la pubertad, sobre todo en la espermatogénesis, ¿no? Y en la ovogénesis sí se inicia pues durante la vida intrauterina, ¿no? Los oogonios se diferencian a ovocitos primarios con 46 cromosomas antes del nacimiento, ¿no? Empiezan a diferenciarse. Ya al nacimiento todos los oogonios son ovocitos primarios, ¿no? Un ovocito primario va a dar lugar a un ovocito secundario maduro u óvulo y 3 corpúsculos polares, ¿no? Los corpúsculos polares son células con poco citoplasma, son células pequeñas, no son funcionales, si bien tienen contenido o información genética, pero no son funcionales desde el punto de vista reproductivo, degeneran, ¿no? Y no tienen la función reproductiva que sí tiene el ovocito secundario maduro u óvulo. Un espermatozoide primario da lugar a 4 espermatozoides, ¿no? Un espermatocito primario. Este es lo mismo también, ¿no? El producto final, un espermatocito primario, 4 espermátides que maduran en espermatozoides. En la ovogénesis, un ovocito primario, 2 divisiones meióticas, y da lugar a un ovocito secundario maduro u óvulo y 3 corpúsculos polares, todos con un número haploide de cromosomas. Este es el ciclo menstrual, ya mencionamos, el ciclo ovárico, los cambios que ocurren, ¿no? En la fase proliferativa, los folículos en diferentes etapas de maduración, ¿no? Acá el pico de LH, y 12 a 24 horas después la ovulación, formación del cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, estrógenos, acá estrógenos estimulan la fase proliferativa, y acá estrógenos y sobre todo progesterona estimulan la fase secretora, ¿no? Estimulan la fase secretora.
Acá tenemos los ovocitos, los folículos en diferentes etapas de maduración. Vean ustedes, este sería un folículo primordial que existe todavía antes del nacimiento, ¿no? Los folículos primordiales o el ovocito primario con una capa de células foliculares. Luego, cuando ya comienza la estimulación de FSH, dijimos 15 a 20 folículos primordiales comienzan a desarrollar, a madurar, ¿no? La capa de células planas se convierten en cúbicas. Este sería un folículo primario ya, de primordial pasa a primario, pero unilaminar. Luego esta capa de células cúbicas empiezan a formar más capas, por eso se llama ya un folículo primario multilaminar o folículo en crecimiento. Folículo en crecimiento, ¿ya? Y vean ustedes acá que aparece esta halo rosado que ven por fuera de la membrana citoplasmática del ovocito. Este es el núcleo, este es el nucleolo, el nucleolo está bien chiquito, núcleo, citoplasma, y por fuera aparece esta halo rosado, vean ustedes, esta se llama la membrana pelúcida. Acuérdense de esta membrana pelúcida, que tiene una función muy importante en la fecundación, ¿ya? La membrana pelúcida. Entonces acá tenemos folículo primordial, folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar, en donde aparece la membrana pelúcida. Esto se llama folículo en crecimiento. Siguen desarrollando, aparecen unos espacios dentro de estas células foliculares que se llaman laguna folicular, ¿no? Cuando todas las lagunas foliculares se juntan, se forma un amplio espacio que se llama el antro folicular, que contiene una sustancia que se llama licor folicular, ¿no? Cuando se forma todo este espacio, el ovocito es desplazado hacia uno de los extremos. ¿Ven? Entonces, esto ya es un folículo de Graf o preovulatorio, ¿no? Preovulatorio, ¿ya? Acá se produjo ya el pico de LH que dijimos, ¿no? Se produjo el pico de LH, y ese pico de LH, 12 a 24 horas después, va a estimular la ovulación. Vean ustedes acá la ovulación, ¿no? El folículo de Graf se pega hacia la superficie del ovario, esa superficie del ovario se adelgaza, que se llama el estigma ovárico, se rompe y sale el ovocito. Sale el ovocito. Para eso dijimos que acá ya se completó la primera división meiótica y se ha iniciado la segunda división meiótica. De tal manera que cuando sale este ovocito ya está en segunda división meiótica, en metafase de la segunda división meiótica, ¿no? Metafase de la segunda división meiótica, ¿ya? Lo que queda es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que va a comenzar a producir estrógenos, va a seguir produciendo estrógenos, pero además comienza a producir progesterona, ¿no? Miren estos datos, ¿ya? Miren estos datos, ¿ya? Más o menos al quinto mes de vida fetal, ¿no? Los ovarios de ese feto femenino tienen alrededor de 6 a 7 millones de ovocitos primarios, ¿no? Primero ovonios y luego ovocitos primarios, 6 a 7 millones, ¿ya? Al nacimiento, esos 6 a 7 millones se convierten en 2 millones, ya esto depende de los autores, estas cifras, vean ustedes, muy variables, ¿ya? El Langman dice 2 millones, ¿no? Al nacimiento, 2 millones de ovocitos, de 6 a 7 millones que había al quinto mes, al nacimiento se reduce a 2 millones, alrededor de 2 millones, otros autores es esto de acá, ¿no? Y se sigue reduciendo al llegar la pubertad. Al llegar la pubertad, según el Langman, solamente llegan 40.000 folículos primordiales. 40.000 folículos. Otros autores llegan hasta 300.000. Miren ustedes, mucha diferencia, ¿ya? Lo cierto es que la cantidad de ovocitos que inicialmente había se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Se va reduciendo, van sufriendo un proceso de lo que se llama atresia folicular, ¿no? Se van atreciando los folículos, ¿no? Notablemente, y cuando se inicia la pubertad, ¿no? La mujer ya tiene una cantidad fija de folículos primordiales. Esa cantidad ya no va a aumentar ya, sino más bien va a ir disminuyendo a medida que pasan los años y los ciclos menstruales, y pasan los meses, ¿no? Más o menos la vida reproductiva de la mujer dura 35 años, ¿no? Desde los 11, 12 años hasta los 48, 50 años
que todavía se pueden embarazar, ¿no? Ya, pero más difícil, ¿no? Ya, pero más o menos la vida reproductiva dura 35 años. Durante esos 35 años, estos 40.000 o 300.000 folículos o ovocitos se van a ir consumiendo poco a poco. Son los mismos ovocitos, pero van envejeciendo, como hemos dicho. ¿Ya? Van envejeciendo, ¿ya? Y en los 35 años, más o menos, haciendo un cálculo, se producen 500 ovulaciones nada más. Alrededor de 500 ovulaciones en 35 años. Ya ustedes saquen la cuenta, ¿no? Una ovulación cada mes, ¿no? Durante 35 años, ¿ya? Más o menos salen 500 ovulaciones. Y cuando llega la menopausia, alrededor de los 48, 50 años, ya prácticamente se agotó toda esa reserva que tenían en la pubertad, ¿no? Ya no hay folículos. Y este es un resumen de una comparación entre espermatogénesis y ovogénesis, vean ustedes. Lugar, espermatogénesis acá, ovogénesis acá. Lugar, médula testicular, tubos seminíferos, corteza ovárica. Precursor, espermatogonio, precursor, oogonio, ¿no? Etapas intermedias, espermatocito primario, espermatocito secundario, hasta espermátides y llegar hasta espermatozoides, ¿no? Acá, ovocito primario, ¿no? Ovocito secundario maduro u óvulo, ¿no? Y 3 corpúsculos polares, por supuesto, ¿no? Acá, el resultado final, 4 espermatozoides, el resultado final, un ovocito secundario maduro óvulo y 3 corpúsculos polares. Reduccional de 46 a 23 cromosomas, ¿no? La espermatogénesis se inicia en la pubertad, dijimos, ¿no? La meiosis 1 se inicia en la pubertad, la meiosis 2 también se completa en la pubertad, en un periodo que dura 64 a 74 días, y es continuo, ¿no? Continuo desde la pubertad hasta edad avanzada, ¿no? Hasta después, inclusive de los 50 años, se sigue produciendo este proceso de espermatogénesis, ¿no? En cambio, la mujer sí tiene su límite más o menos a la edad de 48, 50 años, ¿no? El tamaño del espermatozoide, dijimos, más o menos 50 a 60 micras, y la cabeza, que tiene la mayor importancia, ¿no? De 3 a 5 micras, y su tiempo de vida del espermatozoide es un poco más que los óvulos, ¿no? Alrededor de 48 horas, pero puede durar hasta 5 días inclusive, ¿no? En ovogénesis, entonces sí tenemos que el inicio es intraútero, dijimos, ¿no? Más o menos alrededor del cuarto, quinto mes, y luego entra en una fase de latencia. Esa fase de latencia se debe a esta sustancia inhibidora de la maduración del ovocito, el CIMO, sustancia inhibidora de la maduración del ovocito, que son producidas por las células foliculares, ¿no? Y detienen el proceso meiótico, y entonces dijimos en la subfase de diocteno, ¿no? De la profase de la primera división meiótica, ¿no? Durante todavía antes del nacimiento, ¿ya? El tamaño de un folículo de un ovocito, ¿no? Es una de las células más grandes del organismo, miren, 120 micras, y el folículo de Graf puede ser visto ecográficamente, miren, puede medir de 6 a 12 milímetros. 12 milímetros es 1.2 centímetros, ¿no? El Langman inclusive dice que puede medir hasta 25 milímetros, o sea, 2.5, ¿no? 2.5 centímetros, ¿no? Entonces son visibles. Por eso cuando se realiza el seguimiento ovular, cuando hay problemas de infertilidad, ¿no? Ven si es que hay maduración de folículos o no hay maduración de folículos, se estimulan los folículos con sustancias, ¿no? Estimuladoras de la maduración de los folículos, y hacen el seguimiento ovulatorio ecográfico, ¿no? Bien, entonces luego entramos ya a lo que es el proceso de la fecundación, y graben estos términos: membrana o zona pelúcida, ya lo mencionamos. ¿Qué es, no? Vamos a ver acá qué es. La capacitación espermática, el acrosoma ya sabemos qué es, la reacción acrosómica, el fenómeno o reacción de zona, la singamia y la anfimixis. Todo esto son procesos de la fecundación, ¿ya?
La ovulación, tenemos acá, miren ustedes, consiste pues en que se produce la ruptura del folículo de Graf y de la superficie del ovario, que se llama el estigma ovárico, ¿no? Esto se produce, ya dijimos, 12 a 24 horas después que se produce un pico de hormona luteinizante. Aumentan los estrógenos, se estimula a la adenohipófisis, aumenta la LLH, se produce un pico y 12 a 24 horas después se produce la ovulación, con la liberación de los hitos secundarios ya pues en segunda división meiótica, ¿no? Ya culminó la primera división, se inició la segunda división que se detiene, ya dijimos, en metafase, antes de la ovulación. Y el ovocito secundario sale rodeado de su membrana pelúcida, sale rodeado de una capa de células foliculares que se llama la corona radiada, sale acompañado del licor folicular que estaba en el antro folicular y puede también ir acompañado de algunas cantidades de sangre o la ruptura pues de la superficie del ovario, ¿no? Y este ovocito permanece viable alrededor de 24 horas. Si no es fecundado, ¿no? Se produce un proceso de autólisis y desaparece ese folículo, ¿no? Esta es la membrana o zona pelúcida. Este es el ovocito, su citoplasma, su membrana citoplasmática. Estos son las células granulosas o células foliculares. Entre estas dos se forma esta capa glucoproteica amorfa acelular, esta capa proteica amorfa acelular que se llama la membrana o zona pelúcida, ¿no? La principal función, porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones de la membrana pelúcida, su principal función es esta: evita la poliespermia. Evita la poliespermia significa que permite el ingreso de un espermatozoide, luego se cierra herméticamente y ya no permite el ingreso de más espermatozoides, mediante el fenómeno o reacción de zona se llama, ¿no? Ingresa un espermatozoide, se produce el fenómeno de reacción de zona, se cierra herméticamente y ya no ingresan más espermatozoides, ¿ya? Esta es la función más importante de la membrana o zona pelúcida, pero además tienen otras funciones, vean ustedes: impide la fecundación interespecífica, ¿no? O sea que solamente reconoce espermatozoides de la especie humana, ¿no? No pueden ingresar otros espermatozoides, ¿no? Como sí sucede entre el conejo y la liebre, ¿no? El burro y la yegua, ¿no? Que son especies diferentes, pero sí, pero no en este caso, ¿ya? Por otro lado, cuando comienza ya, se forma la célula huevo cigoto y comienzan las divisiones mitóticas, esa membrana pelúcida mantiene unido esas células que se llaman blastómeros o blastómeras también, ¿ya? Ya vamos a ver lo que es la compactación. Evita el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando el embrión se implanta, digamos en este caso, en la trompa y no en el útero, ¿no? Entonces esta membrana pelúcida permite que la célula huevo cigoto se desplace a través de la trompa y llegue a la cavidad uterina. Si no tuviera